Me llamo Jorge Onrubia Pintado, soy profesor de universidad, profesor de arqueología y bueno, pues más allá de mi actividad docente, mis investigaciones giran fundamentalmente en torno a la arqueología de las Islas Canarias, singularmente Gran Canaria, y del África presahariana. Lo que llamamos prehistoria canaria, a mí es verdad que el término prehistoria no me gusta demasiado, creo que es un término que ha hecho fortuna, pero poco afortunado, en la medida que parece remitir lo que ocurre aquí, ¿no?, a la noche de los tiempos, ¿no?, a un paso de la prehistoria, ¿no?, lo que hay antes de la historia. Yo pienso que desde que hay seres humanos hay historia, desde que hay memoria, hay recuerdo, hay transmisión de ese pasado compartido, hay historia. Pero bueno, dicho esto, es verdad que lo más singular de este mundo isleño es precisamente su carácter insular, ¿no? Es ese proceso de insularización progresiva, de hacerse isleños, que percibimos estas gentes que pueblan las islas en un momento, bueno, pues todavía incierto, donde subsisten muchas dudas, y que poco a poco, ¿no?, en una relación, bueno, pues continua, ¿no?, de intercambio, de interacción con un medio ambiente que seguramente les sorprende en un primer momento, que no se parece demasiado a lo que dejan en sus lugares de origen, en sus hogares, pues poco a poco en esa relación, ¿no?, van dominándose a sí mismos, dominando el entorno en el que viven, ¿no? Y bueno, pues esas sociedades isleñas tan aparentemente distintas entre ellas, que de todas maneras comparten rasgos comunes, es lo que sin duda llama la atención. Este mundo isleño anclado frente a las costas africanas, que tanto recuerda en algunas cosas del mundo y del que tanto se diferencia, ¿no? Y esa prehistoria, por retomar el término prehistoria, tan reciente, ¿no?, para algunos, ese neolítico, fuera del neolítico del que algunas veces se ha hablado, ¿no? Y yo creo que lo más llamativo es eso precisamente, ¿no?, como unas gentes que llegan a las islas en procesos que no acabamos de conocer en el detalle, pero cuyo origen indiscutible es el norte de África, lo que se llama ahora Tamasga, ¿no?, el mundo bereber, pues van colonizando poco a poco, poblando poco a poco las islas y haciéndose isleños, ¿no?, en un proceso que, por lo que sabemos, pues dura seguramente un milenio y medio o quizá un poquito más. Bueno, para acercarnos al problema del origen de las poblaciones indígenas de las Islas Canarias o prehispánicas, yo también que ese es un término pues discutible, ¿no?, y sin duda con un componente etnocéntrico que provoca un cierto rechazo, es primero que su origen inmediato es el norte de África. Yo creo que aquí no cabe demasiadas dudas. Las gentes que llegan aquí, las que sean, cuando sean, como sea, proceden de algún lugar, de alguna región del norte de África, ese territorio inmenso, comprendido, por simplificar, entre Libia y el Océano Atlántico, entre el Mediterráneo y el Sahel, ¿no?, esa costa de arena, ¿no?, que es lo que significa Sahel, ¿no?, el litoral. Bien, pues desde ahí llegan, ¿no? Yo creo que todos los datos que tenemos, tanto lingüísticos muy importantes, como de cultura material, como bioantropológicos, incluso lo que vamos viendo poco a poco de genética de poblaciones, un elemento fundamental ahora mismo para el progreso de la bioantropología, apuntan en esa línea, ¿no? Bien. Bien. Y a partir de aquí, efectivamente, se plantean los problemas, ¿no?, con el concurso de estas tres disciplinas, de estos tres saberes que son fundamentales, ¿no? Pues, por un lado, la lingüística histórica, ¿no?, la historia de las lenguas, la paleolingüística, por otro lado, la propia arqueología, los elementos materiales, por otro lado, bueno, un elemento material muy importante que es el cuerpo humano, ¿no?, que es un objeto muy particular, pero un objeto al fin y al cabo, que es el objeto de estudio de la bioantropología. Bueno, pues, a partir de aquí, ¿qué podemos decir? Bueno, para empezar, ¿cuándo llegan? Bueno, aquí hay un debate abierto desde hace muchísimo tiempo, que efectivamente juega con argumentos y con datos que no siempre son coincidentes. El problema muchas veces es que pensamos que los datos son objetivos, ¿no?, y los datos se producen a partir, bueno, pues de marcos teóricos de referencia y de evidencias arqueológicas. Y seguramente lo que ocurre es que en el fondo no compartimos muchos datos, no que los interpretemos de distinta manera, sino que los datos al final no son exactamente los mismos. Pero bueno,
Yo pienso que particularmente con lo que hoy en día sabemos, y hemos avanzado mucho en el conocimiento de este problema, y que algunos llegaron a calificar de falso problema, ¿no? El falso problema del poblamiento, yo creo que es un problema, un desafío científico importante, es que el poblamiento de las islas en su conjunto, y digo en su conjunto porque seguramente cada isla, ¿no?, tiene un proceso distinto a partir de un sustrato común. Yo sí que creo, y es algo que he pensado pues de hace tiempo, ¿no?, que el poblamiento del conjunto del archipiélago se hace a partir de una arribada que seguramente va tocando todas las islas en un progreso pues, de isla en isla, ¿no?, esa teoría del puente que se hace, bueno, da la impresión de este a oeste. Bueno, dicho esto, ¿cuándo, no?, por volver al tema de la cronología. Bueno, yo soy de los que me alinea por un poblamiento que estaría efectivamente en torno al cambio de era. Y cuando hablo de poblamiento, hablo de poblamiento, de una colonización con vocación de permanecer. Esto es muy importante. Lo que tenemos aquí, efectivamente, es un proyecto de colonización que se sanciona con el éxito. Es decir, que aquí llegan hombres y mujeres, llegan animales, llegan plantas, que se acaban aclimatando, que se acaban haciendo isleñas ellas también, las plantas, y ellos también los animales, y en consecuencia eso obedece a un proyecto de permanencia. Y lo importante, en mi opinión, es determinar cuándo ese poblamiento se estabiliza y se hace permanente, cuándo las islas son pobladas para siempre, de alguna manera. Porque efectivamente no se puede descartar que haya arribadas ocasionales, no diré naufragios, ¿no?, pero arribadas, procesos de exploración que como decía aquel, no tienen mañana, ¿no?, los famosos Robinsones. Y efectivamente, bueno, pues ¿por qué no pensar en un conocimiento de las islas, de algunas de ellas, en un momento anterior, ¿no? Bueno, se ha hablado del primer milenio antes de la era, se ha hablado de los fenicios, de los púnicos, que son los fenicios norteafricanos, ¿no?, del mundo cartaginés. Y es verdad, cuando uno repara en la capacidad de navegación, en la experiencia marinera, ¿no?, de algunas de estas sociedades, pues puede pensar que es algo bastante factible. Ocurre que las pruebas no siempre son lo concluyentes que a uno le gustaría, ¿no? Y en este sentido ese mundo queda abierto. A partir de ahí, a partir ya de la presencia romana en el norte de África, el proceso de romanización, ¿no?, del final de los reinos indígenas, singularmente de la Mauritania, que es el reino indígena que está más cercano a las Islas Canarias, bueno, pues da la impresión que ese proceso de exploración y conocimiento, seguramente vinculado a un elemento fundamental, un recurso muy importante de la antigüedad, pero ese momento en particular, que es la púrpura, pues la frecuentación de las islas es algo bastante más cotidiano. Y quizá de ese conocimiento deriva el poblamiento. Claro, que el poblamiento esté vinculado a la búsqueda de un recurso, ¿no?, y a la explotación de un recurso tan singular como la púrpura u otro que se ha dicho, ahí, bueno, en mi opinión, hay un paso que cuesta mucho franquear. Es verdad que no se puede interpretar que no deberíamos interpretar el pasado, deberíamos intentar no interpretarlo siempre con nuestras claves del presente. Aunque también es verdad que el pasado vive en el presente, el pasado solo existe en el presente, ¿no? Es una paradoja, ¿no? El pasado está aquí y ahora con nosotros, ¿no?, y obedece a nuestros intereses y a nuestras maneras de entender el mundo, ¿no? Y en consecuencia es virtualmente imposible no proyectar nuestra manera de pensar en ese pasado, de no interpretarnos a través del pasado, ¿no?, algo que tiene mucho que ver con las identidades, con el patrimonio. Entonces, bueno, es cierto que hay una tentación economicista siempre, ¿no?, en interpretar lo que ocurrió. Y bueno, esa tentación economicista nos lleva a intentar determinar que había una serie de recursos económicos importantes que justificaban, ¿no?, esa aventura, porque lo era, porque cuando uno se sitúa en la costa de enfrente, ¿no?, en Tarfaya, en el Cabo Jubi, ¿no?, y mira hacia el oeste sin ver nada y ve ese océano proceloso, ¿no?, con ese mar de fondo terrible, desde luego el alcanzar las islas no es una experiencia tan cómoda como a veces se piensa, ¿no?, siendo más fácil llegar que salir, que es algo que se ha dicho y que es cierto. Las islas solo se ven desde el continente de manera muy excepcional, obedeciendo a fenómenos ópticos que son muy singulares, ¿no? Hay que adentrarse en el océano para ver las islas, ¿no? En consecuencia, bueno, es una aventura comparable a, hombre, no diré, por ejemplo, la colonización de Polinesia, ¿no?, que es un hecho, una hazaña, ¿no?, de la humanidad, pero desde luego es un hecho náutico muy relevante, comparable seguramente a lo que supuso y en la Edad Media franquear, ¿no?, el Cabo Bojador para ascender hacia el sur de África. En
Entonces, llegan seguramente en este momento, cuando se va conociendo, y poco a poco lo pueblan. Bueno, dicho esto, el paso siguiente es, bueno, pues, cómo llegaron, ¿no? Llegaron solos, los trajeron. Hay un hecho muy llamativo que repetimos hasta la saciedad, los que nos dedicamos a esto, y es que efectivamente no hay una constancia de la existencia de técnicas de navegación, del control de la navegación por parte de las poblaciones indígenas, al menos en el momento final del que tenemos más información. Y desde luego para una población isleña es un hecho bastante sorprendente. Cuando uno repasa lo que ocurre en el mundo, ¿no? En la actualidad, históricamente, en general las poblaciones costeras y sobre todo insulares son grandes navegantes, ¿no? Navegan con cierta facilidad, ¿no? Son constructores de embarcaciones, controlan las técnicas de orientación, la costa y en alta mar, y navegan. Bueno, pues aquí es verdad que por lo que sabemos, salvo un dato perdido en un relato del siglo XVI de Torriani, ¿no? Que hay que poner en cuestión, es un dato tardío, no hay ninguna constancia, más allá de que fueran unos excelentes nadadores y pescadores, que los indígenas de ninguna de las islas navegaran. Se habla de contactos entre Fuerteventura y Lanzarote, por otra parte, bueno, islas muy cercanas, o entre La Gomera y Tenerife, de travesías a nado, pero nunca de embarcaciones. Bueno, esto nos ha hecho pensar y escribir, algunos, que efectivamente, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Navegaban y olvidaron la técnica? Olvidaron, entre comillas, ¿no? ¿Dejó de interesar navegar? ¿Los trajeron? Y si los trajeron en embarcaciones, nunca fueron capaces de construir un barco, una balsa. Cuando uno ve la maestría en el trabajo de la madera que tienen los indígenas de Gran Canaria, sorprende, ¿no? Que ninguno se pusiera a fabricar una balsa con troncos o excavara. Cuando uno ve los ataúdes, ¿no? Que aparecieron, el ataúd que apareció en la necrópolis del Maipés de abajo, en Agaete, dice, bueno, caramba, esto se parece mucho a una piragua monoxila, ¿por qué no se excavó un tronco parecido para hacer una piragua, ¿no? Y salir a aventurarse un poco? En fin, que hay una cantidad importante de interrogantes, ¿no? Sobre este proceso, pero también hay algunas certezas, insisto. Una relativa certeza es que, bueno, el poblamiento, lo que es el poblamiento estable de archipiélago, tiene lugar eso en torno al cambio de era. Hay una interrogante importante y es, bueno, pues cómo vienen, si los traen y los dejan aquí, los abandonan en cada una de las islas, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Y ahí se quedan, ¿no? Aislados para siempre prácticamente, hasta que se produce lo que algunos llaman el redescubrimiento, o en realidad, bueno, en un momento determinado, por la razón que sea, deciden que la navegación, deciden quedarse en este mundo, un poco como Hernán Cortés, ¿no? Que quema las naves, de aquí no sale nadie, ¿no? Y aquí nos quedamos, estamos en el paraíso. Bueno, y en cuanto a las causas del poblamiento, pues yo no tengo muy claro que haya un interés económico, ¿no? Lo comentaba antes, ¿no? Con esa visión tan economicista, tan propia de nuestro mundo, ¿no? De unos recursos, de una explotación de recursos que justificara la presencia de estas gentes, y a lo mejor hay que acudir a otro tipo de interpretaciones que tienen más que ver con experiencias personales, con el ansia de exploración, con bueno, pues desafíos, ¿no? Sociales que uno se plantea y que al final hace que, bueno, que este rincón del Atlántico, ¿no? Tan fragmentado se pueble y la gente que llega aquí se quede y se haga de las islas. Bien, el norte de África, lo que llamamos norte de África, lo que llaman los textos árabes el Magreb, ¿no? El occidente, ¿no? El Magreb, que es literalmente lo que está al occidente, ¿no? Ese inmenso territorio que iría, pues eso, desde el Valle del Nilo hasta el Océano Atlántico y desde el Mediterráneo hasta el Sahel, hasta el sur del Sáhara, como referente global, ¿no? Es verdad que luego en relación con las islas, seguramente la zona que más nos interesa es la zona más próxima al archipiélago, que coincide prácticamente con el sur del actual Marruecos, ¿no? Y una parte del Sahara Occidental quizá, ¿no? Lo que algunos llaman la Macaronesia continental, ¿no? Bueno, pues es un territorio que ha estado poblado desde hace unos cuantos milenios por gentes que hablan una lengua o unas lenguas, ¿no? Aquí también hay un debate entre los especialistas, ¿no? Es una lengua o varias lenguas que se han denominado tradicionalmente como las lenguas bereberes, ¿no? Un término, pues, también muy discutido en la medida en que, bueno, pues, no faltan connotaciones peyorativas. Es un término documentado a partir de la conquista musulmana del norte de África, para las poblaciones locales que hablan, pues, una lengua bastante incomprensible, ¿no? Un término que seguramente viene de bárbarus, ¿no? del término griego bárbarus, bárbaro y el extranjero, el extraño. Bien,
Ya digo que son gentes que hablan esta lengua, que es seguramente el rasgo cultural identitario más relevante, ¿no? Cuando hablamos de cultura y pretendemos definir lo que es la cultura, pues seguramente uno de esos rasgos que denotan lo que sea la cultura tiene que ver con nuestra comunicación y la manera en que nos expresamos, ¿no? Un elemento identitario relevante es la lengua, ¿no? Que es un vehículo fundamental de cultura y de construcción de realidad, ¿no? Antes de la imagen, la realidad se construía a partir de la palabra, ¿no? Por eso hablar bien era tan importante en las sociedades primitivas, ¿no? La elocuencia, aquella posibilidad de construir realidad mediante el discurso, ¿no? Entonces, la lengua es una forma no solamente de comunicarnos, sino de entender el mundo, dar sentido al mundo, de conjurar a la muerte, de organizar el caos, ¿no? Algo tan importante en las sociedades humanas. Es lo que hemos hecho desde que somos seres humanos, ¿no? Dar sentido a este mundo que aparentemente no lo tiene. Bien, bueno, pues esta lengua, o estas lenguas, ¿no? Que llamamos lenguas bereberes, o amaziges, o amazigh, o imazighen, en fin, pues tiene un origen bastante lejano. De hecho, se debate bastante, pero es muy probable que los primeros hablantes de una lengua emparentada con el bereber, que naturalmente evoluciona, ¿no? Estén ya en el norte de África hace aproximadamente 20.000 años, ¿no? Sean pues esos cazadores, recolectores que habitualmente describimos en la literatura científica con el nombre de ibero-mauritánicos, ¿no? Y a partir de aquí, estos bereberes no abandonan nunca el continente africano, ¿no? Y van siendo objeto, pues eso, pues de arribadas de población, de distintos orígenes, ¿no? Las gentes nos movemos. Todos hemos venido siempre de otro lugar, ¿no? Todos hemos sido inmigrantes alguna vez, ¿no? Porque varias veces, ¿no? La historia humana es doblemente africana y desde África se va poblando el resto del mundo en un poblamiento muy lejano, hace 2 millones de años, y luego en el origen del poblamiento moderno hace 150.000 años. Todo esto para decir que bueno, este norte de África va recibiendo poblaciones que van llegando a estos territorios con el afán de quedarse, seguramente en el Neolítico, posteriormente en una época que llamamos la protohistoria también, por supuesto las grandes colonizaciones del Mediterráneo, fenicios y púnicos, griegos, ¿no? Que se asientan en la actual Libia, que fundan un conjunto de ciudades muy importante, romanos, ¿no? Es decir, que el imperio romano no se puede entender sin el África romana, ¿no? Esta visión que tenemos tantas veces de separar el Mediterráneo en 2 riberas, ¿no? Enfrentadas, ¿no? Por una forma además de concebir la realidad, ver los planos muy particular, muy occidental. Por ejemplo, algunos cartógrafos musulmanes orientan el Mediterráneo en sentido norte-sur, ¿no? Una visión completamente distinta y muy sugerente, ¿no? Bueno, pues en realidad formaba parte de un mundo, de una misma civilización, ¿no? Es decir, el Mediterráneo africano-romano era un elemento muy importante. Hay que pensar que después de Italia, del Lacio, la segunda provincia romana más urbanizada era la provincia del África proconsular, el actual Túnez. 500 ciudades romanas, nada menos, existían allí. Bueno, pues todas estas llegadas de población, que efectivamente fenicizan, latinizan, por supuesto, la conquista musulmana, ¿no? De árabes de Arabia, ¿no? Que hablaban árabe, y que se asientan, las colonizaciones del siglo XIX y XX, no logran ni muchísimo menos acabar, por decirlo así, con esta cultura tradicional, con este sustrato cultural profundo que llamamos el mundo bereber, que efectivamente poco a poco, en virtud de estos procesos, se va de alguna manera ruralizando, que va subsistiendo en macizos de montaña, en zonas apartadas de los grandes centros urbanos, que como casi siempre son los centros de poder, ¿no? Los centros de poder en el mundo fenicio, los centros de poder en el mundo romano y griego, los centros de poder en el mundo musulmán, los centros de poder en el mundo de la colonización europea, ¿no? Y bueno, pues en este mundo que llamamos bereber por simplificar, que es un mundo bastante complejo, ¿no? El problema casi siempre, ¿no? de esquematizar es eso, ¿no? Que reducimos la complejidad a parámetros pues, muy simplistas, ¿no? Que no dan una cuenta cabal, ¿no? de lo complejo, ¿no? Que son estos procesos. Pero bueno, el rasgo denominativo, insisto, de estas poblaciones que poco a poco se acantonan en el Magreb más rural, en el Magreb más montañoso, en zonas muy marginales, al abrigo de estas grandes corrientes civilizadoras que favorecen la persistencia de este mundo, precisamente, no se puede simplificar. Pero es verdad que entre el mundo que llamamos bereber hay, bueno, pues lo que algunos denominan altas culturas. Bueno, pues todo este mundo de reinos indígenas, ¿no? Que coexisten con la Roma
con la Roma republicana imperial, son grandes reinos bereberes. Bueno, pues, el famoso Juba II, ¿no? es un rey bereber, por decirlo así, ¿eh? Es un rey que efectivamente es latinizado, es helenizado, que se casa ni más ni menos con Cleopatra Selene, la hija de Marco Antonio y Cleopatra, que habla latín, que habla griego, que habla púnico probablemente, y que quizá hablará libio o líbico, ¿no? Que era la lengua indígena del norte de África. Los almohades o los almorávides, ¿no? Estos grandes imperios musulmanes norteafricanos, son imperios bereberes, ¿no? Es decir, que no solamente esta idea que transmitimos de un mundo rural y marginal, es verdad que dentro de las grandes civilizaciones también hay esta componente bereber. Y bueno, pues este mundo rural, que hoy en día poco a poco, ¿no? ha ido se configura como el mundo bereber por antonomasia, es un mundo en el que coexisten pues pastores nómadas, ¿no? Grandes pastores nómadas caballeros, los tuareg, ¿no? Los hombres azules y mujeres azules, ¿no? Que algunos dicen son bereberes, son bereberohablantes, ¿no? Se parecen mucho a sus primos hermanos, los saharauis, ¿no? Otros nómadas caballeros que eran bereberes originalmente, con toda probabilidad, pero han sido islamizados como ellos, por eso también son musulmanes y buenos practicantes, pero arabizados y hablan árabe. Bueno, pues tenemos estos grandes nómadas caballeros. Tenemos poblaciones transhumantes, tenemos poblaciones de pastores, ¿no? Que construyen sus bancales de cultivo, que siembran la cebada, que es el cereal bereber por antonomasia, ¿no? Como Timzin, ¿no? Como pasa aquí en las islas. Bueno, es un mosaico poblacional muy complejo, ¿no? Que ha resistido, ¿no? Que ha resistido el paso del tiempo con una permanencia sorprendente, ¿no? Es verdad que, como decía mi maestro Gabriel Camps, seguramente es mucho más fácil, a fin de cuentas, decir lo que no eran los bereberes que lo que son. No son los fenicios, no son los griegos, no son los romanos, no son los árabes, no son los franceses ni los españoles, son esa población que desde hace unos cuantos miles de años se instala en el norte de África y permanece, ¿no? Pues haciéndose cada vez más africana. Yo me interesé por el norte de África precisamente por mi interés inicial por la arqueología de las Islas Canarias y singularmente Gran Canaria. Tuve la inmensa fortuna de, acabada la carrera, pues obtener una beca de formación predoctoral, irme a Francia a estudiar, bueno, pues con el grupo de investigación que en aquellos momentos más trabajaba, ¿no? Sobre el mundo norteafricano, un grupo de franceses fundamentalmente, de antiguos colonos franceses, que a raíz de la independencia de Marruecos y de Argelia habían vuelto, ¿no? a Francia, muchos de ellos de familias largamente arraigadas en el norte de África, y que vieron, desde luego, yo lo digo muchas veces, ¿no? Como un drama personal tener que dejarlo, consideraban efectivamente, ¿no? Como colonos lo que era su país, ¿no? Ahí tenemos pues, Albert Camus, sin ir más lejos, ¿no? Un Pied Noir, bueno, un poco esta idea. Bien, y bueno, pues a raíz de ahí me fui acercando a la arqueología del norte de África, de Argelia y de Marruecos fundamentalmente, y luego, bueno, pues tuve la inmensa fortuna de formarme allí con colegas de estos países, ¿no? Con los que, bueno, pues acabé trabajando amistad y, bueno, pues poquito a poco empezamos a montar proyectos juntos, ¿no? Colegas que tienen la misma formación que yo, que conocen perfectamente la arqueología de su país, pero que, bueno, pues seguramente pues lo que les ha faltado tradicionalmente son medios, y esta falta de medios hizo que pudiéramos montar proyectos en colaboración donde lo que nosotros aportábamos fundamentalmente eran medios de los que ellos carecían. No conocimiento, porque ellos conocen su arqueología muchísimo mejor que nosotros. Bueno, y esto me permitió empezar a ir sobre el terreno, más allá de la investigación libresca, ¿no? que es verdad que da para lo que da, ¿no? Más allá de las publicaciones, tanto de arqueología como de antropología, porque efectivamente, ¿no? Este elemento de comparación permanente con el mundo bereber rural actual es algo muy importante para la arqueología de las islas, porque la arqueología necesita de la analogía para interpretar. Otra cosa es el exceso, ¿no? interpretativo al que a veces nos conduce la comparación abusiva, ¿no? Hay que comparar contextos y no elementos aislados. Entonces, bueno, a lo que iba, ¿no? Esta posibilidad que se me abrió siendo joven, un joven estudiante, pues me permitió viajar con mucha frecuencia y establecer contactos muy estrechos y montar proyectos y hacerme una idea bastante precisa de la realidad, ¿no? de la arqueología, más allá de lo que dicen los libros, y del territorio, ¿no? Es verdad que hemos hecho mucha arqueología en los mapas, con chinchetas y con dibujos,
y con flechas, y los mapas lo resisten todo. Cuando uno está allí, ve la inmensidad del territorio, ve el desafío de ese océano que hay que atravesar, bueno, pues se plantean muchas preguntas, ¿no? En el fondo lo que tenemos son muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Y está bien que nos preguntemos muchas cosas. Entonces, es verdad que hay un sustrato común, hay un aire de parentesco, hay un sabor, ¿no?, compartido, en la medida en que es innegable que lo que tenemos aquí son poblaciones bereberohablantes, por decirlo así, son poblaciones bereberes o amazigh, que llegan desde el continente, pero cuando nos ponemos a buscar elementos culturales, sobre todo materiales, ¿no?, catálogos de elementos materiales que encuentren un trasunto perfecto, ¿no?, una coincidencia absoluta con lo que tenemos enfrente, las cosas no son tan simples, por desgracia, ¿no? Es decir, que hay, desde luego, elementos compartidos, desde las inscripciones en caracteres líbico-bereberes, que están allí y están aquí, desde algunos elementos del mundo de la arquitectura funeraria, que recuerdan mucho, ¿no?, lo que pasa en ambas orillas, pues, todo el mundo de los túmulos, algunos elementos materiales, como algunas cerámicas, pero bueno, también es verdad que la comparación de elementos muy simples pues puede conducir a errores, ¿no? Es decir, que a veces comparamos elementos tan simples y tan ubicuos que existen en casi todos sitios, no solamente en el norte de África, ¿no? Entonces, lo que desarma un poco al especialista es que cuando va al detalle a buscar esos paralelos concretos, que diga, mira, esto está aquí y está allí, esto viene incuestionablemente de aquí, el catálogo de esos materiales tampoco es tan amplio, ¿no? Tampoco es tan amplio. Porque, bueno, seguramente lo que estamos comparando son procesos y estadios de esos procesos pues muy distintos, ¿no? Porque yo creo que lo que caracteriza sin ninguna duda a las sociedades indígenas de las Islas Canarias, a cada una de ellas y a todas en su conjunto, es el hecho de la insularidad, esa evolución en medio cerrado que habla conformando una personalidad propia de cada isla incluso, ¿no?, siendo seguramente una población, un sustrato ancestral idéntico, ¿no? Los ancestros son un grupo seguramente muy reducido, tampoco muy amplio, que va llegando a las islas, dejando poblaciones en unas y progresando hacia las siguientes, y que, bueno, pues por eso suministran ese aire de parentesco tan evidente. Y ya digo, hay elementos, sin duda, pues cuestiones como el arte rupestre, hay algunos motivos rupestres que desde luego son absolutamente idénticos, ¿no? Pero claro, las espirales, bueno, pues también están en Irlanda, y están en Suecia, y están en el continente americano, y están, bueno, lo normal es que su paralelo más manifiesto sea el que tenemos enfrente, porque ya sabemos que llegan, pero como sabemos que llegan, comparamos con eso, ¿no? Si no supiéramos que habían llegado de allí, pues a lo mejor, y eso ha dado lugar a teorías pues absolutamente fantásticas y fantasiosas, ¿no?, de estos pobladores megalíticos que llegan directamente desde Irlanda a la isla de La Palma, ¿no?, como se ha escrito en su momento. Entonces, bueno, pues para concluir, sí que hay elementos comunes, sí, sin duda hay elementos comunes, el catálogo no es muy amplio, lo que no es son contextos completos que podamos comparar aquí y allí. Digo, la comparación, en mi opinión, resulta realmente útil cuando comparamos contextos y no elementos aislados. Los graneros colectivos que existen en el norte de África, desde el oriente de Libia hasta el occidente de Marruecos, ¿no? Es un fenómeno muy ligado a las sociedades bereberos rurales, aunque bueno, hay sociedades no bereberes, quiero decir, arabizadas, que hablan árabe, no hablan bereber, aunque originalmente sin duda son bereberes arabizados, que también tienen graneros, y bereberes que no tienen graneros. Así que aquí siempre hay esta tendencia a esquematizar. Pero bueno, son unos elementos que la literatura antropológica y etnográfica norteafricana pasa por ser un elemento denotativo del mundo rural bereber, ¿no?, como de esas repúblicas bereberes, de ese mundo, ¿no?, colectivo, acéfalo del mundo bereber, sobre el que insistiremos más adelante. Bien. ¿Qué sabemos de estos graneros? Bueno, para empezar, tipológicamente las estructuras no son idénticas, la propia denominación cambia, en algunos lugares se llaman ras, en otros se llaman gela, que es una bereberización de qala, que es un término árabe, agadir o igudar en plural en el sur de Marruecos, en la zona occidental de Marruecos, donde hay una proliferación muy importante. Entonces, seguramente el lugar de mayor concentración de estructuras de almacenamiento de todo el norte de África.
Bien, en cuanto al origen de estos, se ha debatido muchísimo el origen de estos graneros y de hecho en el marco del proyecto, de uno de los proyectos que llevamos adelante en la costa vecina hace unos cuantos años, el año 95, una de las cosas que hemos hecho es estudiar algunos graneros e intentar fecharlos. Y bueno, nuestros datos, que coinciden de manera muy llamativa con datos de nuestros colegas, permiten situar en torno al siglo XIV el origen de los graneros más antiguos que hoy conocemos. ¿Hay más graneros más antiguos? Pues probablemente, ¿no? ¿Cuánto más antiguos? No sabemos. Hay un dato que recoge los textos clásicos sobre el hecho de que las poblaciones libias almacenaban sus producciones en torres, en la zona presahariana. Se excavó hace mucho tiempo y se ha reestudiado últimamente una tumba celebérrima norteafricana, la tumba de Abalesa, atribuida a la mítica reina Tinginán, la ancestra de los Tuareg, que el Hagar, ¿no?, del centro del Sáhara, que se ha interpretado últimamente como una tumba que reutilizaba precisamente un granero colectivo, probablemente. Estamos hablando de una tumba que se fecha en el siglo IV de la era. Bueno, pero en todo caso, los graneros actuales, los que conocemos, ¿no?, muchos en ruinas, insisto, la cronología segura que hoy en día tenemos para ellos no va más allá del siglo XIV. Bien, estos graneros son unas estructuras que están vinculadas a un modo de vida muy particular, de sociedades sobre todo de la zona montañosa del Atlas, de las vertientes saharianas, ¿no?, del anti-Atlas. Ya digo que los hay en el sur de Túnez, los hay en el occidente libio, a poblaciones, bueno, pues que tienen naturalmente una actividad agrícola muy importante, a menudo vinculada a parcelas de regadío, a zonas irrigadas donde se siembran distintas producciones vegetales, en muchos casos cereal, cebada, que es el cereal bereber por antonomasia, la base de la alimentación, pero otros productos, ¿no?, de huerta a veces. Y una economía complementada a menudo con la ganadería, muy importante. En el fondo, estas sociedades suelen ser agropastoriles, son agrícolas y pastoriles, y aunque sean pastoriles, siempre acaban teniendo una parcelita de tierra, y aunque sean agricultores, siempre tiene un pastor, ¿no?, que les suministra de alguna manera alguna producción. Bien, y entonces, bueno, estos almacenes, estos graneros, que habitualmente están en efecto en zonas inexpugnables, ¿no?, de ahí el nombre de fortificados, que son muchas veces fortalezas, castillos. Su característica fundamental es agrupar de manera mancomunada celdas, habitaciones para almacenar el grano que pertenecen a todas las familias de la aldea, del pueblo, que habitualmente se encuentra a sus pies. Hay distintas posibilidades. La más habitual es que efectivamente cada poblado, cada pueblo, cada aldea tenga su granero. Pero es verdad que existen casos en que un pueblo tiene varios graneros o que varios pueblos comparten un mismo granero. Habitualmente es verdad que hay un tipo de relación, de filiación genética, en este caso entre unos y otros. Ya digo, la característica fundamental del granero es esa, que agrupa en un mismo recinto, con la finalidad de defenderlo de manera mancomunada y colectiva, las reservas alimentarias de la población. Pero no solo las reservas alimentarias, en realidad en las celdas de almacenamiento se custodia, pues, los bienes preciados de la familia, ¿no?, que ostenta la posesión, que no la propiedad. Esto es muy interesante, ahora volveré sobre el tema de la colectividad del mundo bereber, la posesión y la propiedad de esta celda. Allí se encierran las joyas de la familia, allí se encierra la pólvora, las armas, los vestidos de fiesta, allí se guarda el dinero, los archivos familiares, es decir, esos bienes preciados. Y cada familia suele tener una celda. De hecho, es muy interesante ver cómo se produce la apropiación de estas celdas, que en realidad no son propiedad real, ¿no?, propiedad eminente de las familias, sino que las poseen. En consecuencia, cuando una familia, pues, desaparece, se extingue, esa celda puede ser acordada por el linaje, por el clan, por la tribu, a otra familia. Y bueno, y el conjunto de este granero se defiende, ya digo, y se gestiona de manera mancomunada. De alguna manera, los graneros colectivos son un reflejo de la sociedad bereber. No solamente son una estructura de almacenamiento muy importante para garantizar la supervivencia del grupo ante situaciones de carestía alimentaria, necesidad, de conflicto, sino es una institución que refleja la propia sociedad. Porque, en efecto, la gestión
de estas reservas alimentarias y estos bienes de prestigio corre a cargo del grupo. Hay una asamblea que dirige el granero, que de alguna manera refleja la asamblea tribal de esas sociedades que se han calificado de acéfalas, sin jefatura, de sociedades comunitarias, de repúblicas, alguna vez se ha dicho, donde la vida cotidiana del grupo está regida por una asamblea de hombres libres, ¿no? Habitualmente definida como igualitaria, pero en el fondo, cuando uno bucea un poco en los funcionamientos concretos, hay una dimensión aristocrática evidente, hay linajes mucho más importantes y poderosos, que en el fondo son los que acaban, ¿no? Bajo ese aspecto aparentemente igualitario y comunitario, acaban dirigiendo realmente los intereses. Pero es verdad que hay como una especie de pulsión igualitaria en el mundo rural bereber, un deseo permanentemente de manifestar el carácter igualitario y comunitario, de ocultar las relaciones de poder, de ocultar que realmente hay gente que manda más que otros, hay gente más importante, hay notables, hay aristócratas, ¿no? Y bien, entonces estos graneros se gestionan de manera comunitaria, es muy interesante, ¿no? Tienen su propio derecho consuetudinario, se conservan algunos reglamentos de graneros muy interesantes, con todo el sistema de sanciones que existen. Habitualmente las sanciones cometidas en los graneros, los delitos, son sancionados de manera mucho más severa que los cometidos fuera del granero. ¿Por qué? Porque el granero también es un recinto sagrado. Los graneros todos son harum, son sagrados. Hay derecho de asilo dentro del granero. De hecho, hay algunos graneros donde hay incluso tumbas de santones. En el granero se recoge el diezmo para los santones, para los moravitos, para aquellas personas que interceden, esos religiosos, ¿no? Ya sabemos que en el mundo del Islam no hay un clero en el sentido estricto, pero sí que hay intermediarios privilegiados con la deidad, ¿no? Y estos son los santones, ¿no? A los que se les pide favores, intermediación, curas, se peregrina a sus tumbas, ¿no? Que tiene ese carácter apotropaico y propiciatorio. Bien, pues eso, es un recinto sagrado que se gestiona de manera colectiva, tiene su guarda que es pagado por todo el grupo, cuando se encierra el grano en sus habitaciones, en los silos, se aprovecha para pagar ese diezmo, que también se paga para hacer funcionar el propio granero, es muy importante para los ritos de hospitalidad, ¿no? Es decir, es muy importante recibir recibir de manera hospitalaria al viajero, al que viene. Bueno, y las comidas y los agasajos se pagan con ese grano que se va recogiendo cuando se ensila. En fin, los graneros fortificados norteafricanos son una institución económica muy relevante, que efectivamente juega un papel fundamental en estos momentos de carestía alimentaria, ¿no? O de conflicto, que garantiza la supervivencia del grupo, de la medida que ahí está recogida la cosecha, que se conserva durante bastantes años. Pero además es una institución que refleja la propia sociedad. De alguna manera los bereberes se ven reflejados en su granero. Hasta tal punto es así que, por ejemplo, sabemos que muchas familias que han emigrado en los últimos años, los graneros ya no son funcionales. En realidad, la mayoría de los graneros que estaban en uso en los años 30, pues ya no lo están. La colonización europea y la seguridad, sobre todo, ¿no?, que trajo aparejada con la Unión Europea en algunas zonas de Marruecos, que es lo que mejor conozco, pero también Argelia, acabó con el conflicto, con lo que se llama el SIBA, ¿no?, con la insurrección permanente, y trajo la paz, por decirlo así, con todas sus limitaciones, y acabó con este papel fundamental del granero, estratégico para la conservación de los alimentos y los bienes preciados en caso de conflicto. Sin embargo, el papel simbólico del granero, que es lo importante, esa imagen de la sociedad, continúa. Hasta tal punto es así que con la colonización y con la modernización del norte de África, del Magreb y de Marruecos, muchas familias pues han emigrado, ¿no? Han emigrado a las ciudades próximas, a Agadir, han emigrado a las grandes capitales económicas, Casablanca, al extranjero, pero todavía conservan la llave de su celda de almacenamiento en su granero. Es decir, la celda del granero, y muy importante también, su parte de derecho de agua de riego en su acequia, son elementos fundamentales de socialización, porque de alguna manera los vincula al ancestro fundador, los vincula al linaje, los hace seres sociales, ¿no? Los hace vivir en una sociedad, ¿no?, que es lo importante. Sí, yo creo que es importante comparar contextos, lo decía antes, ¿no? No tanto elementos aislados, porque efectivamente, ¿no?, bueno, pues
Tenemos estructura de este tipo, que es un granero rupestre, de acantilado se llamaría en el norte de África. Hay algunos ejemplos, ¿no?, que recuerdan bastante, ¿no?, a los graneros de acantilado gran canarios, en la medida que la mayoría de las estructuras están excavadas, son rupestres, no tanto construidas. La inmensa mayoría de los graneros fortificados de norte de África son construidos, bien en piedra, bien en tapial, ¿no?, que es una técnica muy habitual. Rupestres, habitaciones troglodíticas hay menos, pero las hay, y se parecen, y se parecen. Entonces, bueno, insisto, comparar lo que es la propia estructura, en mi opinión, no tiene sentido si hacemos insertada en su contexto. Y cuando vamos a los contextos, efectivamente, ¿no?, lo que nos planteamos es si realmente la generalidad de los graneros fortificados norteafricanos, sean agadires, sean khazars, sean kla, se vinculan a sociedades igualitarias, por decirlo así, ¿no?, con muchas comillas, ¿no?, acéfalas. Y cuando tenemos la certeza, ¿no?, que la sociedad indígena de esta isla, que es por otra parte la única que existe este tipo de estructuras, ¿no?, entonces, bueno, si vinieron a todas las islas, ¿por qué no aparecieron en todas, ¿no? Es una sociedad marcadamente diferenciada, muy jerarquizada, ¿no? Algunos han llegado a hablar de sociedades estatales, yo no llegaría tan lejos, yo de jefaturas, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con que efectivamente a lo mejor estamos comparando cosas que no son comparables. Esto es un granero de Estado, por decirlo así. ¿Dónde están los graneros de Estado en las sociedades bereberes cuando no son sociedades estatales, ¿no? Entonces, bueno, fundamental comparar los contextos, comparar las sociedades y a través de ellas sus expresiones materiales. Es verdad que la materialidad es a la vez el reflejo, el resultado de una sociedad, pero también la causa, es decir, la materialidad produce sociedad. Entonces, ese vaivén también hay que tenerlo en cuenta, es decir, hay que comparar los objetos porque hacemos objetos, los objetos nos hacen como sociedad y como personas, pero es muy importante compararlo en sus contextos. Entonces, en relación con Gran Canaria, claro, lo más fácil, que fue lo que hizo Marcy en su momento, que es quien está en el origen de todo esto, ¿no?, a través de la análisis de las pintaderas, en realidad, un elemento muy interesante, los sellos pintadera, que recuerdan, en efecto, algunos elementos de madera que conocemos para algunos graneros, muy poquitos, de la actual Argelia, de la zona del Orés, una bereberolante muy importante, donde viven los Shawiya o Shawi, que son un grupo bereber de pastores seminómadas muy conocido. Bien, bueno, pues él, cuando se enfrenta a las ciudades pintaderas de Gran Canaria, rápidamente, es una persona que ha vivido muchos años en el norte de África, le suenan estos objetos y los compara. Dice, bueno, pues se parecen mucho y de hecho la estructura se parece mucho, es lo mismo. Bueno, pues la primera tentación es efectivamente hacer una comparación automática, ¿no?, y muy simple. Bueno, pues es lo mismo, vienen con ello y esto es una insularización de los graneros que traen consigo las poblaciones norteafricanas. Bueno, pues aquí tenemos un problema porque primero sabemos, con los datos hoy disponibles, que los graneros más antiguos datados en el norte de África no van más allá del siglo XIV. Es muy probable que hubiera graneros anteriores, pero no los conocemos. En consecuencia, hay una laguna cronológica muy importante, pues estos graneros llegan con el poblamiento inicial, están aquí desde el momento inicial y en consecuencia, bueno, pues tendríamos que encontrar los graneros norteafricanos del siglo I a.C., del siglo I después, ¿no?, de ese momento del poblamiento. Por otro lado, tampoco tenemos la seguridad absoluta de que estos graneros existan desde el momento inicial del poblamiento de la isla. Hoy en día los graneros más antiguos, creo recordar, de Gran Canaria, no van más allá del siglo VIII, con una profusión del uso en torno al siglo XIII y XIV, la mayoría, que por otra parte es muy importante, porque no tenemos graneros del siglo XV, ¿no? Si es, ya no hay conflicto en el siglo XV, porque es curioso, ¿no? Tenemos la impresión que llega hasta el momento final, pero todas las fechas que tenemos no hay ninguna fecha del momento final, del último siglo del poblamiento isleño, donde el conflicto existe, donde además la llegada de los europeos, ¿no?, nos haría pensar que es un momento de un enorme peligro, ¿no?, de una enorme inquietud social y que este tipo de estructuras de alguna manera se revitalizarían, ¿eh?, si existían. Bueno, entonces, yo creo que hacer una comparación, insisto, una filiación lineal entre esas estructuras y las norteafricanas, comparar con una relación genética directa, me parece que es un poco aventurado con los datos hoy disponibles. Seguramente esto obedece más a un tipo de sociedad, ¿no?, como una sociedad de una forma, bueno, propia, una dinámica seguramente endógena, va dotándose de estructuras de este tipo,
para gestionar unas reservas alimentarias en un contexto social que se parece en algún caso al norteafricano, pero que también se diferencia. Eso explicaría el por qué estos venenos solo están en Gran Canaria, cuando sabemos que en Tenerife, por ejemplo, también hay cultivo de cereales, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad es distinta. Entonces, que a lo mejor esas potencialidades están en el núcleo fundacional ancestral que llega a las islas, pero no se desarrollan más que en determinadas condiciones, ¿no? Y en consecuencia un proceso que es propio, aunque evoque y recuerde lo que pasa en la costa del centro. Etimológicamente, patrimonio significa bien que se hereda del padre, ¿no? Eso significa eso, en el derecho romano. Y con el tiempo, bueno, pues esta noción, esta categoría de patrimonio, pues ha pasado a asimilarse prácticamente a conceptos como memoria, como identidad, ¿no? Son esos elementos, en nuestro caso materiales, que definen una identidad individual y social, ¿no? Bueno, y lo que pasa es que el patrimonio a veces tenemos la impresión que es algo que está dado, que existe, que es desde siempre, ¿no? Y no reparamos en un hecho que es bastante evidente, y es que el patrimonio es una construcción social y cultural, y en consecuencia todo un proceso de patrimonialización que obedece, como todo en las sociedades humanas, a demandas y a intereses, y singularmente en nuestro caso a demandas y a intereses del presente, porque el pasado solo existe en el presente. Es una paradoja de la historia historiador en la que a menudo tampoco reparamos. De alguna manera, y es una simplificación, toda historia es contemporánea, porque toda historia existe aquí y ahora, y se interpreta desde el presente, desde el aquí y desde el ahora. Claro que existió lo que llamamos pasado, ¿no? Yo lo pongo en cuestión, pero solo existe a través de la mirada del presente. Por desgracia, nadie ha ido al pasado y ha vuelto para contarnos lo que estaba allí. Las interpretaciones del pasado seguramente en muchos casos se parecen bastante a lo que pasó, pero no son exactamente lo que pasó, ¿eh? Como se ha escrito en más de una ocasión, ¿no? Y se ha dicho, esa frase que ha repetido entre otros pues Lowenthal, que es un gran teórico del patrimonio, ¿no? El pasado, ese país tan extraño, ¿no? Ese concepto del pasado como territorio, no tanto como tiempo, sino como territorio. Ese país tan extraño donde hay gente tan diferente de nosotros que hace cosas tan distintas de nosotros. Porque luego esta idea de familiaridad con el pasado, ¿no? Que de ahí viene la identidad, que nos parecemos tanto, esta idea de explicar lo que somos por lo que fuimos, ¿no? De las raíces, de lo que nos parecemos, de lo que estamos allí. Bueno, ¿de verdad nos parecemos tanto? Yo no me acuerdo ni del nombre de mis bisabuelos, ¿no? Quizá me lo dirían, pero no me acuerdo, ¿no? ¿Por qué reivindicamos esa necesidad del ser humano de enraizarse, ¿no? Cuando en realidad raíces tienen las plantas, ¿no? Nosotros tenemos pies para caminar, que nos ha hecho conquistar el mundo, que nos ha hecho desenraizarnos haciéndonos humanos de otra manera, ¿no? Pues bueno, es verdad que hoy vivimos de alguna manera una efusión patrimonial, una necesidad, y tiene bastante que ver con el mundo en el que vivimos, con el capitalismo, con la globalización, con el desarraigo de muchas poblaciones, necesidad efectivamente de enraizarse, ¿no? De enraizarse, de buscar raíces en una identidad, ¿no? Una identidad individual y colectiva que por definición son complejas. Y una parte de esa identidad tiene que ver con lo que creemos que fuimos, ¿no? Con lo que nos dicen que fuimos, con lo que estamos dispuestos a creer que fuimos, ¿no? Como si realmente la historia explicara algo, cuando en realidad la historia hay que explicarla, esto no explica nada. Nuestro desafío como historiadores es explicar lo que pasó. Así lo dice la historia, no, que va. El problema es que esa historia nosotros recreamos, interpretamos, insisto, existe en nuestras interpretaciones y se parece a lo que realmente aconteció, pero nunca es lo que aconteció. Entonces, bueno, pues ese proceso patrimonial que en mi opinión demanda sobre todo, yo creo que el desafío fundamental del patrimonio, no es tanto el discutir, ¿no?, sobre lo que sea o no sea el patrimonio, ya hay tratados sobre esto, sino por tener un concepto de patrimonio cada vez más participativo, ¿no? Que las sociedades libremente, los ciudadanos libremente decidan lo que es su identidad. Y para eso no hace falta evocar continuamente las raíces profundas de la historia, ¿no? Las raíces de la libertad, ¿no? Bueno, pues queremos ser amazigues, me parece muy bien, sea usted lo que quiera, porque lo somos de alguna manera, porque cada vez que una garganta canaria modula un topónimo bereber, estamos reivindicando esa identidad bereber, ¿no? Cada vez que producimos un canarismo, ahí está el mundo bereber, claro que está. Sigue vivo, ¿no? Cuando decimos sigue vivo con cada palabra que pronunciamos, sigue vivo en esa genética que vamos ahí, pero bueno, ¿qué somos? Una sociedad mestiza, ¿no? Una sociedad híbrida, ¿no? Yo creo que es una bendición, ¿no? Que naturalmente se hizo en un contexto de colonización, de conflicto, de enfrentamiento criminal,
¿Qué pasa? Que la moral también es histórica, lo que nos repugna, ¿no? Lo que nos repugna hace siglos era algo, bueno, pues que no parecía, ¿no? Apelar a la crueldad, ¿no? Más absoluta, a la iniquidad total, ¿no? Con que lo vemos en nuestros ojos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta sociedad que nace en el Atlántico a partir de un sustrato indígena incuestionable, que efectivamente queda, está ahí, está en los genes, pero digo, está en la toponimia, está en las palabras, y que bueno, pues que se va acrisolando con la llegada de europeos, de moriscos, de negros, ¿no? Negros, lo digo con todas las palabras, no pasa nada, no es gente de color, ¿de qué color, no? Son poblaciones negras, como nosotros somos poblaciones blancas, ¿no? Para los senegaleses no hay ningún problema, ¿no? En decirlo así, ¿no? El problema seguramente es el racismo que se vincula detrás muchas veces de este tipo de afirmaciones. Bueno, pues eso va configurando una sociedad de frontera, una sociedad mestiza, que en mi opinión es una gran riqueza, ¿no? Para este mundo, ¿no? Una sociedad que efectivamente tiene una dimensión rural muy importante, en la que en los momentos iniciales el papel del mundo indígena es básico, ¿no? Ese conocimiento del territorio, de los pastos, de los senderos, de los caminos, ¿no? De los recursos, ¿no? Es básico en el momento inicial de la colonización, y poco a poco, bueno, pues el mundo va teniendo una componente muy importante en el mundo rural de las islas, pero que también se ve alimentado por los pastores que llegan seguramente de Extremadura, de León, de Portugal. La componente portuguesa es básica para entender este mundo, ¿no? Bueno, pues eso es. Que hay que reivindicar como un componente fundamental esa identidad híbrida y mestiza, ¿no? Cambiante, de ese ser de todos sitios y al final de ninguno, la componente prehispánica, por decir, pues por supuesto que sí, en toda libertad, y cada uno tiene derecho de reivindicarla como quiera y donde quiera. Por supuesto que sí, porque existe, porque es indiscutible. Luego ya el acento que pongamos unos y otros es distinto, ¿no? Pero yo lo que sí creo que lo que tenemos, lo que salta a nuestros ojos, esa identidad canaria, es ese mestizaje, esa hibridación biológica y cultural, ¿no? Que es de una gran riqueza y que, bueno, caracteriza a esta tierra en su momento inicial y hoy en día, ¿no? Una tierra de acogida, país donde es difícil no sentirse cómodo. La verdad es que en este tema del poblamiento, desde su propio origen y su evolución, ¿no? hasta la anexión castellano-europea del archipiélago, ¿no? En sus distintas fases, señorial y realenga, pues bueno, hay algunas certezas que hemos intentado evocar, y además yo creo que es importante insistir en que frente a esta especie de relativismo de la duda que lo invade todo, ¿no? Como bueno, que además eso posibilita cualquier tipo de especulación, de fabulación, ¿no? Que nos ha hecho tanto daño en realidad, ¿no? Así que ha contribuido a sembrar el caos y la duda. Está bien que haya duda, es fundamental, la ciencia progresa con la duda, pero no dudas absurdas, ¿no? Que alimentan eso, pues especulaciones gratuitas, opiniones infundadas. No, hay algunas evidencias algunos datos a los que nos podemos agarrar, ¿no? Bueno, pero aparte de esto, efectivamente, subsisten muchas preguntas y interrogantes que en el fondo son un desafío para la ciencia. Yo creo que benditas preguntas que todavía nos quedan por responder, ¿no? Porque todavía queda mucho camino, ¿no? Que andar, y muchos colegas, muchos jóvenes investigadores, muchos hombres y mujeres que con el tiempo seguramente aportarán su granito de arena para que conozcamos mejor lo que pasó aquí a lo largo al menos de 1500 años. Pero claro que subsisten estas preguntas, ¿no? Efectivamente, esta terna de preguntas, ¿no? Clásica: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Desde dónde? ¿No? Bien, sabemos que estas poblaciones llegan del norte de África, pero claro que nos gustaría saber, ¿no? Cómo llegan, ¿no? Vienen solas, las traen. Cuando llegan, ahí tenemos la horquilla de respuestas está un poquito más ajustada, ¿no? Que bueno, no hay unanimidad absoluta, ¿no? ¿De dónde llegan? Bueno, inevitablemente del norte de África, pero siguen un itinerario, podemos retrasar ese itinerario, llegan justo de enfrente, el último salto lo dan desde la zona más cercana, vienen un poquito de más arriba, llegan desde Túnez directamente, como proclaman algunos especialistas. En fin, nos gustaría saber si hay algún lugar más concreto, una región norteafricana, por eso nos ayudaría bastante, ¿no? Precisamente en esta idea de reconstruir el bagaje, ¿no? Cultural que originalmente traen estas gentes y que adaptan, ¿no? Luego, por supuesto, todos los procesos de evolución en medio local. Cuando vienen nuestros colegas de otros lugares, ¿no? Pues del norte de África o de Europa,
una de las cosas que me llama la atención es seguramente la falta de profundidad cronológica que tenemos. Da la impresión que aquí es todo lo mismo desde el origen, ¿no? Y bueno, y seguramente no es todo igual. Aquí hay una evolución de unos cuantas centurias, cuantos siglos, que tenemos que retrasar. No todo es igual, hay que estirar el acordeón, todavía lo tenemos muy plegado, ¿no? Hay que tirar un poquito más para dar profundidad cronológica y desvelar los procesos culturales, endógenos en muchos casos, propios a cada isla, pero a veces, sobre todo en el momento final, estimulados, ¿no?, desde fuera por la presencia colonial europea en muchos casos. Y luego, bueno, pues datos más concretos, ¿no? Todavía nos falta saber bastante sobre rituales, sobre prácticas, bueno, pues en fin, en la isla Gran Canaria, ¿no? Pues todo el mundo doméstico de estos poblados, bueno, conocemos las casas, pero bueno, los poblados son más que casas, cómo se organizaban, había algún tipo de estructura colectiva, dónde se reunían, dónde almacenaban el grano, dónde hacían sus necesidades, una cosa tan evidente, ¿no? Es decir, todo el tema, ¿no?, de las letrinas, por ejemplo, una cosa que parece muy procaz, pero que es muy interesante, ¿no? Acumulaban el estiércol de los animales, dónde estaban sus rediles, dónde estaban los cementerios. Muchas veces conocemos cementerios y los poblados, pero no tenemos claro cómo asociar unos a otros, en fin. Todo este mundo de relaciones espaciales de los poblados, la distribución del poblamiento en la isla, el mundo de las comunicaciones, las redes camineras, los parcelarios agrícolas, ¿no? Bueno, pues todo eso son interrogantes que persisten, ¿no? El origen de la jefatura, ¿no? Cómo efectivamente socialmente las sociedades isleñas se van diferenciando, se van haciendo más complejas, ¿no? Cuando surgen aquí en Gran Canaria, bueno, pues la idea, por lo menos en ese linaje aristocrático que detenta el monopolio del poder con la llegada de los castellanos, que es el linaje de los Guanartemes, alguna pista tenemos, ¿no?, por la arqueología y por los textos escritos, ¿no?, que parece que ilustran, ¿no?, el nacimiento de esta genealogía aristocrática, de esta dinastía, ¿no?, de alguna manera, con Artiomedón y Gomedafe, en torno al siglo XIV, coincide precisamente con un momento de eclosión del poblamiento, ¿no?, en fin, y de los graneros también, ¿no? Bueno, pues por ahí todavía queda muchísimo camino que recorrer.